quería saber qué opinión tenía Sí. sobre el alzamiento de los nazis del sistema mexicano el 1 de enero de 1994. Sí, tengo obviamente una muy buena opinión. Me encanta lo que ocurrió en México. Me parece que eso ha cambiado además radicalmente a México y que ha influido mucho o está influyendo mucho para cambiar la realidad latinoamericana en su conjunto. Pero por lo menos es evidente que a México lo cambió. Ahí me hace gracia porque muchas veces leo declaraciones de la estructura oficial mexicana, del PRI, de esta especie de monarquía constitucional que tienen ellos, diciendo no, para nada, jamás cederemos al chantaje de la violencia, la extorsión armada, no sé cuánto. Y la verdad es que si estas elecciones han sido tramposas, pero no tanto, o sea, si estas elecciones han podido tener algunas garantías, no las que deberían tener, pero por lo menos algunas garantías valiosas en comparación con la situación anterior, ha sido gracias al alzamiento de Chiapas, que puso en cuestión todo el sistema político mexicano y que puso también en cuestión, por supuesto, las viejas estructuras económicas y sociales que ese país padece y que ahora son más injustas que nunca en los tiempos de la libertad de comercio con el vecino del norte. Pero además en el movimiento de Chiapas yo creo que hay algunos elementos que uno tendría que pensárselos bien, ¿no? Primero, el humor. El humor en la izquierda, yo no me lo podía creer. Digo, no serán reaccionarios disfrazados, porque sentido del humor en la izquierda, a mí nunca me había pasado. Primera vez, digo, pero yo me restregaba los ojos, digo, ¿será verdad esto? Que gente de izquierda revolucionaria tenga sentido del humor, qué cosa rara, digo. Yo siempre fui acusado de reírme. La tradición solemne de la izquierda, que en general además corresponde a la tradición solemne de toda la cultura latinoamericana, ¿no? Que es una cultura embarada, solemne. Yo siempre me acuerdo, aunque no debería decirlo porque puede parecer pedante, pero cuando yo escribí Las Venas Abiertas a fines del año 70, la presenté al concurso de Casa de las Américas y perdió porque el jurado entendió que no era un libro serio. Y no era un libro serio porque era entretenido. Y si alguien es entretenido o divertido, no es serio en estas tierras tan enfermas de solemnidad, ¿no? Eso me parece lo más importante, la presencia del humor, de un lenguaje nuevo, de una manera mucho más espontánea, más rica, más divertida de hacer la política. Y después la continua referencia a las raíces indígenas que otorgan a ese movimiento surgido en Chiapas no solo el sello inconfundible de las culturas mayas milenarias de las que se alimenta, sino que además le dan una proyección que llega más allá del estado de Chiapas y que llega más allá de México, porque al recuperar esas raíces están ayudándonos a escuchar aquellas voces del pasado americano que más elocuentemente hablan a los tiempos que vienen, voces que vienen de muy atrás, que llegan de muy atrás, pero que hablan hacia muy adelante, que en el fondo se dirigen al porvenir, y que son voces que nos ayudan a imaginar el futuro en lugar de aceptarlo. Una última pregunta, porque la gripe y yo nos tenemos que ir. Una pregunta. Sí. Quería saber qué apreciación política tiene usted alrededor de los últimos acontecimientos en Uruguay, Sí. la semana pasada, alrededor del problema de los militantes de la ETA y el cual consiguió de huelga general. Y una segunda pregunta, ¿cómo relaciona usted este hecho que está a 6 metros de distancia con los fenómenos del levantamiento campesino en Chiapas y de los trabajadores en Santiago del Estero de Argentina? Sí. Bueno, de algún modo ya esos temas fueron tocados. Yo te diría que siendo una última pregunta, que yo de las dos cosas hablé ya. Y siendo una última pregunta que fuera de alguna otra cosa, no sé. No te ofendas por esto, pero la verdad es que de esos dos temas ya hablé, ¿no? Creo que todos tenemos una idea aproximadamente clara Sí. de lo que está
papel que ha jugado la Iglesia Católica en la época de la conquista. Sí. Me gustaría una reflexión sobre el papel que ha jugado en los últimos 60 años en relación fundamentalmente con América Latina, o con el capitalismo. ¿En los últimos qué? En los últimos años, Sí. acá en Latinoamérica. Sí, sí, lo que pasa es que no se puede hablar de una iglesia, ¿verdad? La iglesia contiene diversas iglesias en su seno, diferentes tendencias. Hay toda una estructura de poder también ahí, en el Vaticano, una estructura de poder material muy importante, ¿no? Yo soy muy futbolero, siempre fui, ¿no? Loco por el fútbol. Y me gusta el fútbol como fiesta del cuerpo y también me provoca horror el fútbol como cochino negocio. Entonces siempre ando viendo quiénes son los sponsors de cada cuadro, investigando esas cositas, ¿no? Esas maldades que uno hace. Y el sponsor del Lazio, de este cuadro italiano, es el Espíritu Santo. Pero, claro, dicho así parece una bobada, porque ¿de qué le sirve al Lazio, no? También no le va con el Espíritu Santo. Pero en realidad es el Espíritu Santo provisto de poder material, o sea, un banco que se llama Banco del Espíritu Santo. Yo tuve una infancia, lo decían los textitos que les leí y se los cuento ahora de nuevo, tuve una infancia muy católica, muy católica. Yo tuve una infancia súper mística, quería ser cura cuando era chico, se salvó la Santa Madre, ¿no? Y de ahí me quedó un trasfondo que me va a acompañar para siempre, porque eso es como la borra en el fondo de vaso de vino. Yo estoy muy marcado por la lectura bíblica, por esa infancia mística, y aunque de algún modo es difícil decir no creo en Dios o perdí a Dios, porque habría que ver, Dios es el nombre de tantas cosas, ¿no? Cuando uno habla de trascendencia, de intensidad, de esos momentos de altísima belleza, de intensidad perfecta que la vida te regala, ¿no? Bueno, por ahí no lo llama Dios a eso ya, pero son en todo caso el contacto con algo que de algún modo a mí me remite a mis experiencias de diálogo con Dios mientras Él estuvo vivo, yo lo sentí vivo dentro de mí en la infancia. Entonces, años después, yo ya tenía como 20 por ahí, 21, no me acuerdo, paso por el aeropuerto de Roma y siempre me había quedado aquella energía inextinguible, aquella energía mística inextinguible, ¿no? que la tengo todavía dentro, que por ahí se canaliza hacia los demás, ¿verdad? Uno busca a Dios en los otros. Y también me quedaron muchas dudas, Bueno, me bajo ahí en el aeropuerto de Roma, digo, justo acá Roma, el lugar donde vive el Santo Padre. ¿Cómo será este asunto, no? Lo primero que encuentro es un cartel ahí, cambio, change, exchange, Banco del Espíritu Santo. Me tuvieron que agarrar entre varios. ¿Cómo? El Espíritu Santo era un banco. Y yo no sabía. No puedo creer, yo pensaba que era aquel que había logrado el milagro del embarazo de la Virgen. Un banco, y era entonces el Banco del Vaticano. Después el Vaticano lo vendió, y ahora el Banco del Vaticano se llama Instituto de Obras Religiosas, como ustedes saben, pero sigue teniendo un banco, que además es un banco aliado con la mafia y con los peores intereses que pueda nadie imaginar, ¿no? Y con la logia P2, y bueno, historias muy tenebrosas que tienen que ver con el Vaticano o con la Iglesia como poder material. Esa es una realidad, que me parece una realidad indudable. Por otro lado está, realidad indudable que no solamente se expresa en estas historias que uno cuenta así medio como divertido, ¿no? Que se expresa en cosas más graves. Desde los tiempos en que el Papa bendijo los cañones de Mussolini hasta ahora que el Vaticano es uno de los 2 estados que ha reconocido a los criminales golpistas de Haití.
Ustedes saben que solamente 2 estados en el mundo han tenido la cara dura de reconocer a esta dictadura asesina, que solo en la primera semana mató a 1000 personas, por lo menos 1000 personas. Y que además es una dictadura que derribó al gobierno de un sacerdote. Y bueno, y el primero en reconocer a ese régimen siniestro es el Vaticano. Y el segundo, la República Dominicana, cuyo presidente, como ustedes saben, está completamente ciego. Se llama Balaguer. Por ahí no vio bien el asunto. Son 2 estados solamente que reconocieron. El resto del mundo, aunque tuviera ganas, no se animó a llegar a tanto, ¿no? Por otro lado está la otra iglesia. La otra iglesia dentro de la iglesia, que continuamente la echan, se la quieren sacar de encima, pero que está y se multiplica y crece, no hay quien pueda con ella, que es la iglesia de la fe verdadera. Y una iglesia que es fiel a las enseñanzas de Jesús, que al fin y al cabo, ¿qué fue Jesús sino un revolucionario que a la cabeza de un puñado de pescadores analfabetos y descalzos se enfrentó a un imperio? Y bueno, y uno ahora lo ve a ese Jesús redivivo en gentes como, justamente como Aristide, el sacerdote que quiso cambiar la realidad de Haití y por eso fue desalojado del poder después de 7 meses efímeros en los que el pueblo haitiano, quizás por única vez en su historia, había llegado a ocupar el gobierno. Y ese gobierno pudo expresarse a través de esa voluntad de cambio, esa energía linda de transformación de la realidad, se expresó a través de un sacerdote, como ocurre también en Brasil, por ejemplo. Ustedes saben la enorme cantidad de sacerdotes que hay, de la teología de la liberación, trabajando del lado de los pobres, en la recuperación de la fe traicionada. Yo me siento muy cerca de ellos, siempre muy cerca de ellos. Pienso que en gran parte por mi propio pasado católico, y creo que en América Latina ese es un factor de cambio fundamental. Y que al fin y al cabo la Iglesia no hace más que reproducir el mundo, que el mundo es también así, ¿verdad? El mundo está lleno de mercaderes, pero está también lleno de locos que quieren echarlos de los templos. Bueno, muchas gracias a todos y hasta pronto. Libertad de comercio con el vecino del norte. Pero además en el movimiento de Chiapas yo creo que hay algunos elementos que uno tendría que pensárselos bien, ¿no? Primero, el humor. Tienen ellos diciendo, no, para nada, jamás cederemos al chantaje de la violencia, la extorsión armada, no sé cuánto. Y la verdad es que si estas elecciones han sido tramposas, pero no tanto, o sea, si estas elecciones han podido tener algunas garantías, no las que deberían tener, pero por lo menos algunas garantías valiosas a México, y que ha influido mucho o está influyendo mucho para cambiar la realidad latinoamericana en su conjunto. Pero por lo menos es evidente que a México lo cambió. Ahí me hace gracia porque muchas veces leo declaraciones de la estructura oficial mexicana, del PRI, de esta especie de monarquía constitucional que tiene. Quería saber qué opinión tenía Sí. del lanzamiento de los nadis del sistema mexicano el 1 de enero de 1994. Sí, tengo obviamente una muy buena opinión. Me encanta lo que ocurrió en México. Me parece que eso ha cambiado, además, radicalmente. En comparación con la situación anterior, ha sido gracias al alzamiento de Chiapas, que puso en cuestión todo el sistema político mexicano y que puso también en cuestión, por supuesto, las viejas estructuras económicas y sociales que ese país padece y que ahora son más injustas que nunca en los tiempos de la